Me encantan las pulseras con flores, por eso el día de hoy quise compartirles esta linda idea y muy fácil de hacer. Y si quieres generar ingresos, la bisutería como negocio es muy rentable y de mi mano aprenderás cómo diseñar combinando distintos materiales, colores y técnicas, cómo ponerle el precio de forma correcta a tus creaciones y crear desde cero tu propia marca de bisutería y de joyería. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, dos hebras de 50 centímetros cada una. Las voy a unir entre sí y voy a quemar y afilar cada una de las puntas. Y si aún no sabes cómo hacerlo, arriba te comparto un video donde te lo explico paso a paso y de manera sencilla. También voy a utilizar balines dorados de 3 milímetros. Para iniciar voy a tomar las dos hebras de hilo y a través de ellas voy a pasar un balín. Este lo voy a llevar y lo voy a ubicar en el centro de los dos hilos. Voy a separar ahora los hilos que salen hacia arriba y los voy a unir entre sí y voy a repetir lo mismo con los hilos que salen hacia la parte de abajo. Me quedaría de esta forma, como ustedes pueden verlo y apreciar aquí. Voy a utilizar también cristales de 4 milímetros en color rojo, pero ambos dan tonalidades diferentes. Voy a tomar la hebra de hilo que sale hacia arriba y por ella voy a pasar uno de los cristales. Y voy a continuar repitiendo lo mismo con cada una de las hebras de hilo, intercalando los cristales. Voy a ubicarlo de esa manera y a sujetar los hilos que salen hacia la parte de abajo. Voy a tomar ahora un balín nuevamente de 3 milímetros y lo voy a pasar por una de las hebras de hilo. Voy a ubicarla alrededor de mi dedo de esta manera y voy a cruzar los hilos pasándolo de arriba hacia abajo, que sería en sentido inverso de como inicialmente pasé el primer hilo. Aquí puedes apreciar mucho mejor cómo quedaría. Ahora simplemente voy a empezar a jalar muy bien hasta unirlo a donde tengo los cristales. Esto mismo lo voy a repetir también con los hilos del otro extremo de la pulsera. Voy nuevamente a cruzar en esta parte otro balín de igual manera. Paso un balín por uno de los hilos y el otro hilo lo voy a pasar en sentido contrario para que también me quede cruzado. Voy a jalarlo muy bien y lo voy a unir a los cristales que ya tengo listos para formar la flor. Y aquí me quedaría entonces formada esta linda y bonita flor de color rojo. También voy a utilizar mostacillas checas o chaquiras calibradas número 10 o pueden usar balines también de 1 milímetro. Voy a ubicar la pulsera de esta manera y en cada una de las hebras de hilo voy a pasar 6 mostacillas checas de estas doradas que tengo. Cuando ya estén listas, entonces las voy a unir a la parte de la flor que ya llevo hecha. Quedaría así. Ahora voy a repetir exactamente lo mismo con las otras hebras de hilo del otro lado. Y así quedaría entonces. Ahora voy a pasar nuevamente un balín por una de las hebras de hilo y lo voy a cruzar. Y esto mismo lo voy a repetir también en el otro lado de la pulsera.
Y para continuar con el tejido voy a fijarlo a mi mesa de trabajo o tabla con gancho. En la parte de abajo voy a pasar este encendedor para que los hilos me queden un poco más elevados y sea más fácil el tejido. Voy a tomar una hebra de hilo de 60 centímetros, la cual voy a pasar por debajo de los hilos centrales que tengo fijos. La voy a llevar hasta el centro. Y esto es para realizar el tejido del nudo plano. La ubico de esta manera y para iniciar el tejido tomo la hebra de hilo de la derecha, la voy a pasar por encima de los hilos centrales formando esta P. El hilo de la izquierda lo voy a pasar por encima de este y nuevamente lo voy a sacar por debajo de la intersección de los hilos donde se forma esta especie de cruz. Saco por esta orejita que se forma, voy a alar y voy a apretarlo muy bien, siempre sujetándolo con los dedos. Voy a organizarlo acercándolo bien a lo que llevo hecho de la flor. Voy a tomar el hilo de la izquierda y lo voy a pasar por encima de los hilos del centro formando esta Q. El hilo de la derecha lo voy a pasar por encima de este y lo voy a sacar por debajo de la intersección de los hilos donde se forma esta cruz. Saco por esta orejita que se forma, voy a alar y voy a apretarlo todo muy bien. Aquí me quedaría formado un nudo plano completo. Y voy a repetir lo mismo iniciando nuevamente el tejido hacia el lado derecho, exactamente igual de como se los había enseñado anteriormente. Recuerden que el nudo plano está formado por un tejido hacia el lado derecho y otro hacia el lado izquierdo para que de esta manera el tejido ya quede completo. En la parte de arriba te voy a compartir un video donde te enseño y te explico esta técnica del nudo plano de manera mucho más detallada paso a paso. Y voy a continuar realizando el tejido hasta completar el largo total deseado para esta primera parte de la pulsera. Habiendo terminado ya el tejido en el primer lado de la pulsera, ahora voy a repetirlo exactamente igual en el otro extremo. Y así quedaría ya listo. Lo siguiente que voy a hacer es acortar todas las hebras de hilo excedente de los hilos anudadores, quemarlas y pegarlas sobre el mismo tejido que hemos realizado. Esto lo voy a repetir en las dos partes de los dos extremos de la pulsera. El largo total para toda la pulsera va a ser más o menos de 13 centímetros, es decir, que desde el centro de la flor hasta donde finaliza cada tejido hay más o menos 6.5 centímetros, pero tú lo puedes dejar de largo de tu preferencia o que necesites. Y para darle un acabado más bonito, en cada uno de los extremos de la pulsera voy a pasar un balín. Dejando una medida de más o menos 7 centímetros voy a realizar un nudo sencillo, el cual voy a apretar muy bien, voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Y para cerrarla voy a usar la técnica del nudo barril o franciscano, ubicando la pulsera de esta manera y con una hebra de hilo de 20 centímetros voy a doblar una de sus puntas poniéndola encima de los hilos de la pulsera y voy a empezar a enrollarla hacia el lado izquierdo, alrededor de 6 a 7 vueltas completas. En la parte de arriba te comparto un video donde te enseño esta técnica de manera detallada paso a paso. Voy a pasarla por esta orejita que se forma y voy a empezar a alar ambos lados para que quede bien ajustado este nudo. Voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Y listo, aquí ya está terminada esta linda pulsera, súper delicada, fácil de hacer. Van a poder combinar los colores de los cristales de su preferencia, van a poder hacerla en todos los colores que ustedes prefieran. Como siempre es un gusto poder enseñarles. Por aquí les voy a compartir otras ideas para que vayan y continúen aprendiendo. Chao, chao.